Bienvenidos a otra trama. ¿Cómo les va? ¿Cómo están ustedes? Qué gusto encontrarnos en estos días, porque ocurrió en la Argentina algo que también, por supuesto, beneficia y mucho a la cultura. Cuando digo cultura digo teatro, cine, actividad, que es el acuerdo económico que logró el gobierno de Alberto y Cristina, con el talento, claro, de Martín Guzmán, con los acreedores. Esto es muy importante para todos. Ahorrar 42 mil millones de dólares, 42 mil millones de dólares, significa que ese dinero va a ir a otra parte que beneficie, como corresponde, a las fuerzas productivas de la Argentina. O sea que quería decirlo porque hay gente que cree que los programas de cultura no tienen nada que ver con los derechos humanos, o no tienen nada que ver con la política, o no tienen nada que ver con la sociología. Y mi pensamiento es exactamente el contrario. Dicho esto, me pregunto si la comunicación alguna vez va a cambiar. Y para eso voy a hablar hoy, enseguida, en instantes, con Miriam Lewin, a quien admiro mucho, a quien conozco, he leído sus libros, y Miriam ha sido siempre una periodista consecuente, además de haber pasado cosas muy, muy horribles durante la dictadura, y tenemos la suerte de que lo cuenta en sus libros. También hoy en nuestro programa Daniel Veronese, que lleva ya, si no me equivoco, 4 espectáculos ya hechos por Zoom. El último espectáculo participan 17 actores, 18 actores exactamente, en La noche devora a sus hijos. Lo vi, tiene un ritmo impresionante, un nivel de actuación excelente, pero claro, no está el cuerpo está sustraído. Lo que tenemos es este modo de comunicación en tiempos de pandemia. Y un libro que me deslumbró y que me parece distinto a todos, Las fotos de Inés Ulanowski. Uno se pregunta, y deberíamos preguntarnos más seguidos, ¿qué es una fotografía? ¿Qué significa una fotografía? El libro comienza con un epígrafe de Roland Barthes, nada menos, de Roland Barthes, que dice algo así, lo cito de memoria, que la fotografía registra mecánicamente aquello que nunca más va a ocurrir existencialmente. Es exactamente así. Bueno, hay mucho material en nuestro programa de hoy y qué placer empezar hablando del Rey Lear y de la versión del Rey Lear que hizo Jorge Labelli en el Teatro San Martín y que por supuesto la vi en su momento con un actor notable que es Alejandro Urdapilleta, pero también con Roberto Carnaghi, con Pompeyo Audibert, con Marcela Ferradas, con un elenco estupendo para pensar el teatro siempre, la realidad contemporánea, que significa ese bufón que siempre dice la verdad, acompañando al Rey Lear. De pronto el bufón le pregunta a Rey Lear, ¿cómo está? Rey Lear le pregunta, ¿qué ves? Le pregunta al bufón. Y el bufón responde, la sombra de un rey. Yo creo que es eso, el Rey Lear. Es la caída. La caída también, por supuesto, de aspectos del mundo contemporáneo, que sí, que ese derrumbe que describe Shakespeare lo convierte, siempre lo he dicho y lo vuelvo a decir, en alguien que entiende el siglo XX y el siglo XXI, aunque haya muerto en 1616. Esto lo podés ver a través de la web del Teatro San Martín. A través de la web del Teatro San Martín podés verlo. Búscalo, entra y búscalo. Bien, una obra de teatro que cuando vi que la iba a recomendar, me agarró un nudo en la garganta. Miembro del jurado. ¿Por qué me agarró un nudo de garganta? Porque la protagonista es Silvina Bosco.
nuestra querida y recordada, porque ya no está con nosotros, Silvina Bosco. La obra es de Roberto Perinelli, actúa además de Silvina, Ernesto Claudio, Roberto Vallejos, y dirige, y muy, pero muy bien, Corina Fiorillo. La podés ver en el Cervantes Online desde el 12 hasta el 15 de agosto. Es muy, muy fuerte porque tiene que ver con el abuso, porque tiene que ver con el crimen, porque tiene que ver con la venganza, una de las grandes obras de Roberto Perinelli. No dejes de verla si podés, aunque nos falte esto que es central, que es la presencia del cuerpo en el teatro. Saludo ahora, lo anuncié a Miriam Lewin, que está al frente de la Defensoría del Público. ¿Cómo estás, Miriam? Osvaldo Quiroga te saluda. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Osvaldo? ¿Cómo estás? Bien, pensaba si se puede cambiar la comunicación. Pensaba en este lugar que tenés donde nos preguntamos si se puede hablar de otra manera, si se puede cuidar el idioma, cuidar el trato, si se puede pensar en que hay pocas mujeres, por ejemplo, hablando de política en la televisión y en la radio. Contame sobre tu trabajo, Miriam, o contanos, mejor dicho. Asumí el lugar de defensora del público hace apenas un mes, pero en este contexto de pandemia, la intensidad del trabajo es absolutamente inesperada. Por supuesto, mayoritariamente o en su mayor parte de manera virtual. Entre las iniciativas que tomamos de la Defensoría fue la realización de un encuentro muy interesante que tuvo 2 jornadas y que contó con la participación de académicas, periodistas y políticas, por un fenómeno que fue definido y detectado, a pesar de que lleva más tiempo, hace aproximadamente 1 año y medio, y que fue incorporado a una ley, más allá de que ahora hay un proyecto específico, que es el fenómeno de la violencia política por razones de género, que nos involucra no solamente a las mujeres, sino también a las personas trans y travestis y de otras orientaciones sexuales. ¿Qué pasa cuando una mujer tiene una opinión definida en política? ¿Qué pasa cuando esa mujer decide militar fuertemente por sus ideas o se erige, y esto es una rara avis, en columnista política o económica en un programa periodístico, en un medio de comunicación? Y digo esto porque las mujeres estamos tradicionalmente relegadas a los temas más blandos, ¿no? Mm. Que se supone que tienen que ver con la sensibilidad. Hay pocas columnistas políticas, y cuando estas columnistas políticas, cuando estas periodistas alzan su voz, cuando las políticas alzan su voz en la arena política o en los recintos, empiezan a ser severamente cuestionadas, pero no desde el área de las ideas, Ujú. no con un debate apasionado, vehemente, pero democrático, sino todo lo contrario. Se empiezan a hacer observaciones sobre su físico, sobre su manera de vestirse, sobre sus presuntas adicciones. Yo creo que es un tema que es transversal políticamente, porque Ujú. lo sufren tanto aquellas políticas que están ahora en la oposición, o periodistas de oposición, como las oficialistas, porque los sufren Ofelia Fernández, legisladora joven de la Ciudad de Mm. Buenos Aires, lo sufre Patricia Bullrich, lo sufre Elisa Carrió, y lo sufre Victoria Montenegro, lo sufre Victoria Donda, Gabriela Cerruti, y lo sufren otras políticas, Ujú. por ejemplo, la ex vicepresidenta. Ujú. ¿Por qué no se puede legitimar aquello que dice una mujer y es necesario desacreditarla? Dijo Diana Mafia en el segundo de los encuentros que esto es una práctica terrorista, pero porque va dirigida a una, pero intenta atemorizar a todas y disciplinarlas y relegar a las mujeres a los roles tradicionales de madre, esposa, sumisa, callada. Yo me pregunto cuando, por ejemplo, se dice que Cristina Kirchner es el cáncer de la Argentina, como se dijo en un programa televisivo,
¿Qué efecto tiene esto sobre aquellas mujeres que desde un comedor popular o desde una cooperadora escolar fantasean, se sienten interpeladas por la política y quieren participar? Esto las aterroriza, esto vuelve a recluirlas en los ámbitos tradicionales, en la casa. Las mujeres, además, en los ámbitos políticos son más interrumpidas, tienen que argumentar 3 veces más aquello que piensan, porque su voz no termina más allá de la ley de equidad, de la ley de paridad en la política, no termina de constituirse en voces autorizadas, en discursos autorizados. Inmediatamente le dicen ignorante, estúpida, tarada, por no mencionar cosas menores, cosas mayores, ¿no? Como meterse con su vida o su orientación sexual o su capacidad de maternar. Ahora, en mi opinión, no es libertad de prensa decir que comparar, por ejemplo, a Cristina con el cáncer. Digo, esto no es libertad de prensa. Y a la vez, tu lugar tampoco es punitivo. Por lo tanto, ¿cómo se puede pensar este cambio? Esto tiene que ser, desde mi punto de vista, un cambio cultural. La Defensoría del Público no tiene capacidades punitivas, a pesar de que la gente puede llamarnos, entrar a la página de la Defensoría y hacer una denuncia, una consulta o un reclamo, y le va a ser respondido. Pero la respuesta siempre va a ir del lado de acercar posiciones, tender puentes, ¿ah? Mediar. Tenemos una actitud pedagógica y apostamos a un cambio cultural. Ahora, ¿qué pasa cuando la gran pregunta, ¿no? Y esto se planteó también el otro día en el encuentro de violencia política por razones de género. ¿Qué pasa cuando la contraparte no quiere escuchar? Bueno, hay otros recursos. Se puede recurrir a la justicia, no somos nosotros el vehículo, o se puede denunciar ante el ENACOM. Tampoco somos nosotros el vehículo para hacer esto, pero ahí está, hay resortes dentro del Estado para intervenir cuando desde un discurso de odio contra una minoría se priva a esa minoría de voz. Porque uno dice, está bien, la libertad de expresión es un valor No, que tenemos en muy alta estima. pero no es De ninguna libertad. manera se trata pero, a ver, supongamos que nosotros estamos hablando de alguien que insulta a una mujer activista sindical o social. Esta mujer no tiene a su alcance un micrófono para rebatir ese insulto, para erigirse, más allá de que por su condición de mujer se siente intimidada. ¿Qué pasa cuando haciendo uso de la libertad de expresión se vulneran derechos y estas minorías o estos sectores vulnerados no pueden responder, no tienen acceso, no tienen los mismos recursos que aquella persona que difunde estos discursos discriminadores? Esto es algo que hay que reflexionar, me parece. Yo insisto en que para mí no es libertad de expresión, para mí eso es otra cosa. Por ejemplo, los ataques a Ofelia o las barbaridades que ha dicho un personaje como Babi Checopar sobre las mujeres. Esto no tiene nada que ver con libertad de expresión. Libertad de expresión es que yo discuto una idea con vos, no que te insulten ni que vos me insultes a mí, la que me parece una barbaridad. Otro tema, cómo tratar algunas cosas delicadas, por ejemplo, cómo tratar la trata, cómo tratar el abuso sexual infantil. ¿Qué pensás? Nosotros tenemos recomendaciones al respecto, no solamente nosotros, sino que en el caso de la trata, justamente acabo de tener una reunión con el titular de la Protex, Marcelo Colombo y equipo, porque son temas que desde los medios de comunicación tienen que tratarse con responsabilidad, como todos los temas. Claro. Pero estos son temas particularmente delicados porque las personas que pueden ver sus derechos vulnerados son personas extremadamente vulnerables. Entonces creo que desde los medios de comunicación es necesario capacitarse y es necesario conocer en profundidad el tema y por boca de aquellos que tienen una larga experiencia en tratar con estas temáticas. Me hago
cargo de que en muchas circunstancias hay un profundo desconocimiento por parte de los comunicadores de las características que tiene el delito de la trata y el delito del abuso sexual. Es algo muy común, Osvaldo, escuchar en boca de comunicadores o comunicadoras la pregunta sobre una víctima de abuso. Pero ¿por qué demoró tanto en denunciar? Claro, ¿Por qué justo claro. ahora? ¿Por qué demoró años en denunciar? Claro. Y esta es una pregunta retórica, porque se la responden ellos mismos, y lanza una sospecha sobre la víctima, cuando en realidad, cuando el perpetrador es una persona influyente, cuando el perpetrador detenta un poder simbólico real, es muy difícil denunciar. Imagínate lo difícil que fue para chicos en situación de calle denunciar al padre Grassi, que se paseaba del brazo con ministros, presidentes, obispos, cardenales y hasta almorzaba con estrellas. Claro. La asimetría de poder es tan profunda y las heridas que deja el abuso sexual son tan indelebles que es muy difícil para una víctima denunciar. Hay víctimas que han denunciado después de 20 o 30 años y hay una ley en este sentido que respeta, por suerte, los tiempos de las víctimas. Pero aparentemente algunos comunicadores o comunicadoras no están al tanto de esto. Claro. Por eso es importante escuchar. Por eso es importante que consulten las guías que hay, entre otras, es un organismo más, las guías de la Defensoría del Público sobre estas coberturas específicas. Tenemos para casos policiales, para consumos problemáticos, problemáticas de salud mental, femicidios, abusos sexuales, etcétera, etcétera. ¿Qué hacemos con lo digital, Miriam? ¿Se puede regular lo digital? ¿Se puede pensar en avanzar sobre lo digital? Donde se dice cualquier cosa. El otro día estaba hablando con una defensora de la niñez y me decía que una de las principales preocupaciones es que las generaciones que son nativas digitales ya no consumen radio y televisión, por lo menos no consumen los contenidos de radio y televisión por los canales tradicionales. Claro. Yo tengo un sobrino que tiene 19 años y no entiende que es un canal de aire. Claro. No entiende, no está en su experiencia de vida. Entonces tengo que explicarle. Antes había una ruedita en el televisor que decía Canal 11. Él no entiende. Rara vez ha visto un canal de aire y lo ha identificado como tal, y en general consume los contenidos por soportes digitales. Entonces, ¿qué hacemos con la indefensión de este segmento de la población que es un segmento a proteger? Y este es uno de los desafíos. La Defensoría del Público no tiene competencia sobre lo digital. Entonces hay una muy buena porción de la población, que son nuestros hijos, hijas, nuestros nietos y nietas, que quedan afuera, no tienen a dónde recurrir, más allá que se pueda efectuar una queja ante el mismo operador de la plataforma, ¿no? Sí. Que cada una tiene sus propias reglas para retirar o cuestionar un contenido. Miriam, te envío un gran abrazo, te felicito por todo lo que haces, mi admiración, mi respeto y mucho éxito en esto tan importante que estás llevando adelante. Muchas gracias. Muchas gracias por tu apoyo siempre. Era Miriam Lewin, da gusto escucharla. Nuestra excelente actriz, amiga también, Muriel Santana. ¿Qué nos cuenta? ¿Qué nos recomienda? Hola, ¿qué tal? Soy Muriel Santana. Bueno, durante esta cuarentena pude aprovechar para leer una novela que tenía pendiente hace muchos años porque sabía que requería de una lectura concentrada y dedicada, que es Las palmeras salvajes de William Faulkner. La traducción la hizo Borges, así que propone un doble entretenimiento, si podemos decir así. Por un lado, entregarse a los dos relatos de Las palmeras, que son dos relatos muy potentes, muy atrapantes, muy terribles también, y por el otro también es descubrir
por lo menos en mi caso, que yo no he leído, por supuesto, toda la obra de Borges, ni muchísimo menos, pero sin embargo está muy presente la impronta del manejo del lenguaje y descubrir ciertas cuestiones de lo criollo en el vocabulario ahí de Faulkner. Y para ver les recomiendo un documental que está en la plataforma Cinear, que solo con un mail se accede a los contenidos en forma gratuita, que es Fotoestudio Luisita. Es una joven documentalista que recupera un patrimonio fotográfico increíble de una fotógrafa y sus hermanas también, con quienes tenía el estudio de fotografía, que fotografió y documentó el teatro popular de las décadas de los 70, 80, y esta documentalista se encuentra con un patrimonio increíble y por suerte se le ocurre hacer este documental extraordinario y sensible. Hombre de teatro, si los hay. Director, dramaturgo, actor. ¿Cómo hará Daniel Veronese para vivir sin los cuerpos de los actores? ¿Cómo hará? Daniel, Osvaldo Quiroga te saluda. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va, Osvaldo? Bueno, primera pregunta es esa. Y lo soporto como todo el mundo, me acostumbro a nuevas realidades, invento nuevas realidades, hago cosas que nunca hago cuando ensayo, por ejemplo. Primero que sigo trabajando mucho, sigo escribiendo con otro autor también, escribiendo solo, versionando, dirigiendo. Bueno, yo vi La noche devora a sus hijos, me pareció un excelente espectáculo y me pregunto cómo coordinar esos 18 actores que tienen escenografías distintas, porque aparentemente están en sus propias casas, no lo sé, pero sí son escenografías distintas. ¿Cómo coordinarlos para contar esa historia, que no son muchas historias, es una historia que comienza y vuelve a comenzar y después la retoma otro y tiene un ritmo extraordinario? Así que podemos empezar a hablar de este trabajo. Bien, tuve la suerte de haberlo ensayado durante meses, desde octubre o desde agosto del año pasado en Timbre 4, y entonces hubo un bagaje de conocimientos de grupo que pudimos plasmar en su momento, y estábamos a 15 días de estrenarlo cuando tomó la pandemia. Pensé que era un texto que realmente podría verse en Zoom, dado que son muchas voces, es una sola voz dividida en 18 actores, como bien vos dijiste. Para algo que habíamos logrado en el presencial, era una carga así de cambios de textos muy dinámica, digamos, hubo una ejercitación muy grande de eso. Y aquí lo que tuve que cambiar cosas para esta apuesta. Es, primero, que dividí en dos grupos, porque si no era demasiados 18 pantallas para un solo trabajo, cosa que en el presencial estaba bueno, acá los tuve que dividir. Y también dividí los textos, que algo maravilloso que teníamos en el teatro, que no llegamos a estrenar, ¿no? Es que nadie era dueño de ningún texto, entonces iban robándose el texto uno al otro, entonces todas las funciones eran distintas para ellos, porque nadie sabía quién iba a hablar. Y la consigna es que esa energía de cuerpo que se necesita la logren con el azar, con nada determinado de antemano. Era una cosa muy difícil lo que estaban haciendo, y lo hacían muy bien, porque son un grupo, como vos sabés, son todos docentes de Timbre 4, claro, del teatro de Tolcachir, que tiene la impronta que tiene Tolca, ¿no? Si lo conocen, bueno, una persona maravillosa, Claudio, y genera, debajo de él, digamos, él está a la punta de una estructura, genera gente muy afín al trabajo grupal, a la experimentación. Para mí es estar como en el paraíso, me abrió ese espacio, y que yo estoy eternamente agradecido. Me encontré con gente con una capacidad de trabajo muy grande, con unas ganas de entrega muy grande,
y perteneciendo a un mismo club, diríamos. ¿En la dirección te ayudó alguien? Digo, por toda la parte técnica, que es muy compleja. No, lo que pasa es que trabajamos mucho el texto y luego fui viendo y dejando, digamos, tal cosa no, más que dirigirlos, les quité cosas. Porque al principio estar en tu casa era todo nuevo y todos, qué lindo hacer esto, traigo esto, camino. Era un momento donde todos estaban en movimiento y en realidad entonces nada significaba. Lo que estuve haciendo yo es marcar cosas que me gustaban, proponer otras y sacando muchas. La verdad que muchas porque en general el actor sabe que siempre propone y bueno, la mayoría de los actores son de proponer y son muy creativos y querían que se luzca el espectáculo. Obviamente no es un lucimiento, porque realmente es un trabajo de lucimiento grupal. Digo, sobre todas las cosas es pude meterme ahí porque trabajé con un grupo que es maravilloso. Ya hay 2 o 3 proyectos. Y este espectáculo está previsto que alguna vez se haga en Timbre 4, ¿no es cierto? Y queremos, sí. Aparte, no con 9, sino con los 18, y volver a la situación de que nadie es dueño del texto. Me parece que eso, yo le dije, ¿ustedes se atreven a tener es un texto muy difícil, literario, de 20 páginas? Digo, yo no les digo quién va a decir, no voy a dividir los textos. Entonces se atreven a que este cuerpo de 20 páginas no se detenga nunca, tenga una entidad interesante para el público y no saber quién va uno detrás del otro. Dije, bueno, están locos esto, vamos adelante. Creo que me encontré con un grupo muy, muy creativo, que son gente no solo que son gente libre, sino que hay varios de la omisión de la familia Coleman, ¿no es cierto? Hay algunos sí de la familia Coleman. De Coleman. Este es tu 4º trabajo por Zoom, tengo entendido. ¿Es correcto la información que yo tengo? No, es el primero. Estoy ensayando Estás cosas. Ensayando, pero por ejemplo, hay otros proyectos que estás trabajando por Zoom actualmente. Sí, que estoy trabajando, pero que no van a ser estrenados por Zoom. No quiero. Para mí, yo estoy esperando, rogando que venga, tengamos la posibilidad de volver porque es algo que yo ya lo había ensayado con ellos bastante, y creo que por la forma, digamos, que son discursos que se van entrelazando, no necesito crear la falsa situación de que están todos en el mismo espacio hablando, al contrario. Son muchas voces que tienen que generar una sola voz. Entonces, me parece que es apto para el Zoom. Ahora, pero al verlo, si bien entiendo que el teatro tiene que ser presencial, siempre lo dije y siempre lo voy a seguir sosteniendo, tiene también mucho de teatral porque los actores generan un ritmo, que también lo generas vos como director del espectáculo, un ritmo que lo hace bastante teatral en el punto de que uno va imaginando el espacio incluso que ves a hurtadillas, ¿no? que se ve allá atrás. Y esto me parece un gran mérito tuyo como director, ¿no? Conseguir esto en algo tan complejo como es lo virtual para mí, ¿no? Y yo compartiría esto con la potencia y con el amor que ponen ellos. No es por ser por alabar. Ellos lo saben, se los dije y me maravillaron y me sigue maravillando. Creo que hay algo de grupo, de energía de grupo que la verdad me hace muy bien a mí en el trabajo, y lo que yo, digamos, hay algunos que tengo que frenarlos, no incentivarlos. Porque quieren más. Y me encanta a mí el actor que está en esa situación. Tanto ya tenemos un par de proyectos nuevos después de este que vamos a seguir trabajando, grupales, ¿no? Como me gusta la idea del grupo, y ahí tengo un grupo de lujo. Daniel, ¿cómo se puede ver? Porque es un vivo, esto es un vivo. ¿Por qué plataforma? Creo que es los sábados a la noche, ¿no es cierto? Los sábados a las 21 y los domingos a las 17.
por alternativa. Yo, Por la verdad alternativa que yo teatral, listo, alternativa teatral. los productores y me dicen, toma el link, entra y los veo, porque los veo casi todas las funciones, pero ni sé cómo funciona eso. Hay lugares que mi cabeza no me da para, no tengo espacio para tanto, ¿no? Por eso puedo... Daniel, te felicito una vez más, te mando un gran abrazo. Muchas, pero muchas gracias. Muchas gracias, de Gracias verdad. por este llamado. Gracias a vos. Daniel Veronese, ¿y qué nos recomienda un amigo? ¿Qué nos recomienda? Hola, buenas tardes. Mi nombre es Juan Batuone y tengo deseos de transmitirle este libro, de promocionar este libro que se llama Tango Oculto, de Silvana Boggiano. Tango Oculto, ese abrazo por venir. Justamente habla de un tango que no es oficial, un tango que va por subterráneamente, por debajo, y que no se conoce comúnmente. Y es muy hermoso, es muy lindo y está dedicado a todos los autores y poetas de nuestra ciudad. Y una película que quisiera recomendar es Cinema Paradiso, que a pesar de que ha pasado mucho tiempo de esa película, realmente da una muestra impresionante de lo que son los valores humanos, ¿no? Y hace muy poquito falleció el autor de la música, Perricone. Así que el libro Tango Oculto y la película justamente Cinema Paradiso, que habla de cine. Gracias. Hay libros que son distintos. Uno podría pensar, ¿se puede, después de todo lo que se ha escrito, hacer libros que abran otras ventanas? Yo creo que sí. Cuando me encontré con las fotos de Inés Ulanovsky, pensé que iba a leer fotos, pensé que iba a interpretar fotos, pero no es así. De pronto está el atentado a la AMIA, pero también está el sepelio de Perón, también está Eva Perón, también hay una pareja feliz, Tito y Emma, que ella no sabe por qué están ahí a lo mejor. Bueno, hay un material tan rico. En la tapa está la abuela de Inés Ulanovsky y la madre de el talentoso Carlos Ulanovsky. Inés Ulanovsky, Osvaldo Quiroga te saluda. ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte y felicitarte por este libro estupendo que has hecho y que nos cuentes aquello que yo no puedo contar. No es un libro de cuentos, no es un libro de interpretación de fotografías. Contame. Bueno, hola, gracias por la invitación al programa. El libro es un libro de crónicas, digamos, si tenemos que ponerlo en un género, es crónicas de no ficción. Todos los hechos que narro en el cuento ocurrieron efectivamente, entonces trabajé con material real, tanto fotográfico como las historias que cuento, ¿no? Digamos, ese es el género. Tal vez si hay que buscarle un género para enmarcarlo, yo creo que es eso, crónicas de no ficción. Pero de pronto encontrás unas fotografías que estaban en el archivo, creo, corregime si me equivoco, del diario La Razón, por ejemplo. Fotografías que tiraron. Y con esto armás algo. O encontrás una foto de una pareja supuestamente feliz y con esto también armás algo. En todo caso es una crónica que vas inventando a partir de algunas fotografías. Te pregunto. Sí, es cierto lo que decís. En realidad hay algunas de las historias que sí, que no están basadas en hechos reales, pero sí en el hecho en el que yo me encontré con fotos encontradas, fotos tiradas en la calle, ¿no? A partir de eso sí, trato de reconstruir algunas de las historias.
Todas las historias sí responden a la misma línea, digamos, narrativa, que es, todas las historias están protagonizadas por fotos, básicamente. ¿Cuál fue el motor que te impulsó a escribir este libro, que insisto que es distinto a muchísimos libros que he leído a lo largo de la vida y que tienen fotografías como soporte, ¿no? ¿Cuál fue el motor que te impulsó a vos a hacerlo? Sí, yo fui fotógrafa muchos años, trabajé de fotógrafa y trabajé también en archivos fotográficos mucho tiempo, con lo cual, de alguna manera, me vengo juntando estas historias hace años y me pasaron muchas historias de las que cuento en el libro. Y me parecía que había que contar, o que a mí me daban ganas de contar por lo menos, ese tipo de situaciones aparentemente muy pequeñas alrededor de una foto, pero que en realidad están contando muchas otras cosas, ¿no? Están contando periodos históricos, están contando tragedias personales, están contando historias familiares, están contando cosas también que yo he pensado también alrededor de estos años, durante estos años sobre la fotografía. Y de alguna manera lo que creo que este libro hace es como reunir mis partes, la de fotógrafa y la de escritora, en un mismo lugar, en un mismo espacio, porque creo que yo de alguna manera estaba un poco peleada con esas dos partes. Pensaba que para ser escritora no tenía que ser fotógrafa, o que mi parte fotógrafa no debía meterse en la parte escritora, y después me di cuenta que no, que en realidad estoy influida por la fotografía en la escritura, tengo una escritura breve, que de alguna manera lo que hice entonces fue decir, bueno, no tengo que esconder o olvidar mi parte fotográfica, sino al revés. O sea, hay una historia familiar conmovedora allí, que es la historia de tu abuela, que está en la tapa del libro. Y también esta foto que estamos viendo ahora, que es muy, muy impactante. Yo no conocía la historia porque nunca hablo de cosas personales, jamás. Pero claro, como vos contás la historia, ahí me enteré que había fallecido un tiempo después de un parto, ¿no es cierto? Y también hay otra que tiene que ver con tu vida, porque vos lo contás, si no yo no lo sabría, que tiene que ver con fotografiar a alguien que después creo que entendí fue tu pareja o tu marido, ¿no es cierto? Y que primero está la foto, ¿no? ¿Cómo es ese juego entre lo autobiográfico y el material fotográfico? ¿Cómo es ese diálogo? Sí, yo al principio tenía cierto pudor porque me parecía que contar historias personales, quería contar, digamos, la génesis del libro es cuando yo encuentro una foto en mi archivo personal que le había sacado a mi marido antes de conocerlo, ¿no? Ese es como el primer descubrimiento y el primer, digamos, la primera sorpresa que a mí me dice, bueno, acá hay un montón de material posible, el propio, y después había que ir a buscar otras historias. Entonces, después me doy cuenta que yo tengo muchas de esas historias por haber estado claramente años y años y años trabajando en fotografía, en archivos, porque mi mamá fue fotógrafa, en fin. Y entonces lo que me doy cuenta es que lo que tengo que hacer es que el único hilo conductor tiene que ser las historias protagonizadas por fotos. En primera persona, en tercera persona, más lejos, más cerca, pero en definitiva estoy siempre hablando de lo mismo, que un poco también es hablar del tiempo, ¿no? Porque la fotografía también es tiempo. O sea, yo creo que el libro habla también de un tiempo que está lejos nuestro, ya. La fotografía como objeto es algo que estamos perdiendo. La digitalización nos arrasa, nos lleva puestos en un montón de sentidos, y creo que también es como un homenaje el libro, o intenta hacerlo, a una época en donde la materialidad tenía un valor que ya ha dejado de tener, y creo que habla de eso también el libro. Claro, porque actualmente a través del celular la gente fotografía cuando sube al tren, cuando baja al colectivo, cuando pasea el perro, cuando toma un café. Se pierde algo de lo específico, en mi opinión. ¿Qué pensás vos? Sí, absolutamente. Es como que el fotografiar dejó de ser un acontecimiento. Es como
casi una extensión nuestra. Hacemos fotos para no escribir, hacemos fotos para no registrar, y me parece que sí, que tiene un rol completamente diferente. Ya no es ese acontecimiento como el de la tapa del libro, que es mi abuela caminando por la Bristol en Mar del Plata, y esa escenificación, ¿no? Que me imagino que fue caminar, hacerle fotos, eso ya no existe más. Claro. Porque todo es una foto, entonces nada es una foto para mí. Algo de eso. Esa frase es perfecta. Todo es una foto, entonces nada es una foto, es perfecta. Y el epígrafe con el que empezás el libro, que yo lo dije hoy al principio del programa, de Roland Barthes, es cierto. Existencialmente eso nunca más va a estar. Entonces la cámara registra mecánicamente aquello que existencialmente no va a estar. Pero hay una foto que me impactó en tu libro de una nena. Esa nena se asocia, lamentablemente, por supuesto, con la dictadura, con los desaparecidos, con determinados horrores que hemos vivido en la Argentina. Por lo tanto, la foto tiene una vida después de su vida, claro, es esta foto, después de su vida en el momento del disparador, ¿no es cierto, Inés? Sí, exacto. Y eso pasa únicamente con las fotos materiales, digo, con las fotos que uno puede tocar, que uno puede tener en la mano. Y eso también es de lo que habla el libro. No solamente del momento en el que fueron sacadas las fotos, sino la vida que tuvo ese objeto foto, digamos, ¿no? También pongo una cita de Susan Sontag al final, que dice que la foto es uno de los objetos más misteriosos, ¿no? Claro. Y creo que tiene razón. Creo que es así, creo que la fotografía es muy misteriosa y, no sé, quise llevar un poco ese misterio también a la narrativa, porque, digamos, los capítulos tienen como un poco de misterio que se va resolviendo al final, de alguna forma. Y bueno, no sé, es un libro que quería hacer hace mucho tiempo, que se me había ocurrido hace mucho tiempo, pero que me costaba muchísimo. Bueno, debes saberlo, pero te cuento que se agotó la primera edición, pero ya lo sabés, ¿no es cierto? Sí, Y eso es una alegría enorme. Una alegría muy grande. Y bueno, y un esfuerzo también de Paisanita Editora, que en este momento pandémico y apocalíptico se jugó, y bueno, anduvo muy bien el libro, ahora sale la segunda edición, así que muy feliz, muy contenta. Inés, te envío un gran abrazo y muchas gracias por esta conversación. Muchas gracias de verdad, Inés. Hasta muy pronto. No, gracias a vos. Gracias. Es Inés Ulanovsky y ahora vamos a escuchar a una amiga, talentosísima actriz, Marcela Ferradas. ¿Qué nos recomienda? Hola, ¿qué tal, Osvaldo? Hola a todos los espectadores, gracias por invitarme. Soy Marcela Ferradas y me gustaría contarles que uno de los libros que leí y me apasionó durante esta cuarentena es Leviatán, de Paul Auster, uno de mis autores predilectos. En este libro el narrador, que es un escritor, trata de reconstruir la vida de su amigo, que es otro escritor, a quien él supone muerto en la explosión de un vehículo. Paul Auster es un autor que tiene una prosa increíble, fácil y a la vez honda, con poca adjetivación y una precisión quirúrgica. Y la película que vi, que también me arrebató el corazón, fue Parásitos, de Bong Joon-ho, que mucho más allá de haber ganado todos los grandes premios de los festivales internacionales, es una película que habla y sintetiza de una manera increíble, porque con humor negro, con la luz, con el manejo del espacio, habla de las enormes diferencias sociales e insoslayables de esta sociedad tremenda y global que genera ricos y pobres. Esos pobres que en general no pueden ascender socialmente. Recomiendo el libro y la película con fervor. Gracias. El 22 de julio de 1990 murió Manuel Puig. Ahora, su obra
a pesar de que Vargallosa lo despreció, dijo que se retiraba de un jurado si le daban el premio a Manuel Puig. A pesar de eso, su obra ha ido creciendo. Y hoy uno se encuentra con Boquitas Pintadas, con Pubis Angelical, con La traición de Rita Hayworth. Uno se encuentra con el teatro de Puig, menos conocido como Bajo el manto de estrellas, o incluso la versión que se hizo, estupenda versión para mí, de algunas de sus novelas, como Cae la noche tropical, que se estrenó en el Teatro San Martín y que me pareció notable, o también El beso de la mujer araña. Con esto digo, leamos a Puig, ingresemos en la poética de Puig, que junto con la poética de Saer y de Roberto Art han revolucionado la literatura. Por supuesto, está Borges, siempre está Borges, pero hay otras poéticas que me encantaría que las descubras. Así que 30 años sin Puig, a leer a Puig. Tomo un libro que tiene un título que a lo mejor viste la obra, Enamorarse es hablar corto y enredado, de Leandro Airaldo. Este libro es muy, muy nuevo, tiene apenas unos días, pero registra, y lo hace muy bien, una obra que a mí me gustó muchísimo y que vos podés ver el sábado y el domingo, o sea, hoy y mañana, podés verlo en la plataforma del Camarín de las Musas, podés ver la obra de teatro. Y es importante que las obras se editen. Por más que las obras circulen, es muy importante para mí tener los libros. El objeto libro no termina. El objeto libro no es devorado por las otras opciones o los otros soportes. No, porque el libro te permite llevarlo a cualquier lugar, leerlo en cualquier posición, a la noche, antes de dormir, en un escritorio. Por eso celebro que se editen obras de teatro, como celebro, por supuesto, que muy pronto volvamos a tener las editoriales de pie y que volvamos a tener libros nuevamente para poder comprarlos, para poder prestarlos, para poder escribirlos, para poder disfrutarlos. Esto en esta Argentina contemporánea, que está cada vez mejor. En mi opinión está cada vez mejor. Esto nos permite mirar con esperanza el futuro del libro, que tan indispensable es. Un abrazo, nos reencontramos por supuesto en 7 días en la televisión pública que estamos, claro está, reconstruyendo. Chao.